¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarles en vivo en emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Gracias por estar aquí con nosotros en esta emisión donde Carlos Don, quien es psicólogo y chamán, ahora desde su perspectiva psicológica, nos va a hablar pues desde la salud mental, conociendo pues todo lo que es el tema del carácter. ¿Qué es el carácter? ¿Para qué nos sirve? Porque luego a veces solemos hacer aseveraciones diciendo, no, pues es que esta persona es corajuda o esta persona es con determinado carácter o tiene carácter. Y ya cuando decimos esto, pareciera como que si estamos calificando de una manera negativa quizás a esta persona, como que si fuera algo malo, cuando el carácter también desde una perspectiva positiva, pues es lo que nos ayuda a salir, ya Carlos nos corregirá, adelante en la vida, es lo que nos ayuda a interpretar el mundo, es lo que pues es nuestra carta de presentación. Entonces, pues le doy la más cordial bienvenida a Carlos Don, psicólogo y chamán. Recuerdo, muchísimas gracias por tu presencia y participación. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias, Karina. Buenas noches. Gracias, Carlos. Un gusto saludarte. Y por favor, pues, ¿por dónde empezamos? Tú nos comentabas previo a lo que es la realización de este programa, que es un tema bastante amplio, que tiene varios componentes. No sé por dónde quieras comenzar. Pues, o sea, la idea era hablar más que nada de las estructuras caracterológicas. El carácter no es solo como tener un rasgo fuerte o no, tener una personalidad, no sé si muy asertiva quizá. En realidad el carácter es algo que absolutamente todos tenemos y hay 5 estructuras del carácter que se forman con base en nuestras experiencias, que determinan cómo nos movemos y cómo nos enfrentamos al mundo e incluso determinan cómo se estructura nuestro cuerpo. O sea, determinan formas que nuestro cuerpo va tomando. Hay como 3 grandes organismos en la psique que son del individuo, que son temperamento, carácter y personalidad. El temperamento es con lo que nacemos, es como nuestra esencia, nuestras habilidades o cualidades ya innatas. Eso vendría siendo, si fuéramos una casa, como la obra negra, más o menos. Sí. Luego está el carácter. El carácter se forma aproximadamente en los primeros 7 años de la madurez del niño, que es la etapa formativa, y se conforma de acuerdo a la respuesta que tenemos a diferentes heridas que podemos experimentar. Y la personalidad se forma como entre los, ¿qué será? Como entre los 8 y los 14 años, por ahí, que es cuando la persona ya empieza a tener como más influencia o más autogestión de su propia forma de vivirse en el mundo. Entonces, el carácter vendría siendo como, si el temperamento es la obra negra, o las varillas, digamos, el castillo, el carácter viene siendo como ya la distribución del cemento, los cuartos, los ladrillos, y la personalidad vendría siendo ya los acabados, ¿no? O sea, que si de qué color lo pinto, que si aquí pongo esta piedra o pongo otra, etcétera. Sí. Entonces, de lo que vengo a hablar hoy es de las estructuras del carácter, precisamente. Muy bien. Y el carácter, haz de cuenta que cuando somos niños, cuando somos muy pequeños estamos sujetos a lo que nuestro entorno nos provee. Y no tenemos mucha gestión al respecto. Estamos completamente expensas. Entonces, también algo importante es que esas situaciones que vamos viviendo como niños nos van marcando y nos van forjando de diferentes maneras. Y la mayoría de las veces se gesta a través de las heridas, si no es que siempre. Haz de cuenta que Sigmund Freud es el padre de la psicología, él hablaba del inconsciente y él decía que el inconsciente era una entidad metafísica, o sea que no existía en una materia,
sino que solo era como algo que estaba por ahí. Uno de sus discípulos, Wilhelm Reich, él estudia como la psicología, la psique, y se da cuenta que en realidad el inconsciente está plasmado en el cuerpo. Cuando somos muy pequeños y estamos sujetos a todas estas heridas, estamos todavía en desarrollo y nuestro cerebro no tiene la maduración completa ni adecuada para poder procesar completamente todo lo que nos sucede, sobre todo en cuestión de dichas heridas. Entonces, digamos que la herida que experimento es de un tamaño enorme cuando mi capacidad de sentirla es muy pequeña. Entonces ahí es donde entran los mecanismos de defensa a protegernos para evitar que esa herida o que esa experiencia emocional nos pueda matar de un infarto o de un derrame cerebral o de cualquier causa de shock. Y la reprime. Y la forma en la que la reprime es a través del cuerpo. Hay heridas que atravesamos y que sobrevivimos y que las logramos madurar como hacia una siguiente etapa, y hay heridas que nos conforman, y aunque experimentemos otras heridas en nuestro desarrollo, nuestro carácter precisamente se consolida y nuestro cuerpo, por lo tanto, se estructura con base en esa herida específica. Entonces, al hablar de heridas... Perdón, al hablar de heridas, ¿te refieres a las heridas de la infancia o de qué heridas estamos hablando? Sí, heridas emocionales, que son rechazo, abandono, traición, humillación e injusticia. Ah, bien, adelante. Entonces, son heridas que el cuerpo no alcanza, que la mente no alcanza a procesar bien, y entonces el cuerpo toma toda una postura para defenderse de dichas heridas. La primera es precisamente la herida de rechazo. La herida de rechazo se da a veces desde la concepción, cuando la madre fue violada o cuando era un hijo no deseado, o cuando hay situaciones de pobreza o de escasez de recursos, al momento en que la madre está embarazada. A veces son temas transgeneracionales, a veces es que la mamá no quería un hijo de cierto género. Se da principalmente con mamá, pero también se da cuando papá no está, cuando es madre soltera, etcétera. O sea, cuando hay un preámbulo de rechazo precisamente a la vida de ese bebé, de esa persona que está gestándose o que va a nacer. La persona identifica, el bebé identifica que no es bienvenido en el mundo y que el mundo no es un lugar seguro. De ahí va a desarrollar toda una postura para enfrentarse al mundo, lidiando con ese mensaje de que de que el mundo es un lugar peligroso. Las personas que consolidan su carácter desde la estructura del rechazo se les llama huidizos porque su reacción común frente a los problemas, frente a los conflictos es huir, fugarse. Viven mucho tiempo en su mente, tienen muchísima energía mental, son súper creativos, filósofos, artistas, inspiradores, como todo lo que es energía mental la dominan perfectamente porque es justo hacia donde se fugan. O sea, sienten que la realidad material no es como muy amigable o muy segura para estar en ella, y entonces se van al mundo de la mente, al mundo de las ideas. El cuerpo se consolida con ese mismo principio, entonces tienden a ser cuerpos muy delgados, son cuerpos muy delgados que la mayoría, y tienden a ser un poco cabezones, porque justo toda la energía del cuerpo se va hacia la cabeza. Y son personas que experimentan principalmente miedo. La emoción que más experimentan normalmente las personas que tienen la caracterología del rechazo o del huidizo es miedo, que tiene que ver con ese miedo a sentir que el mundo y que la vida no son un lugar seguro. Cabe mencionar antes de hablar de las otras estructuras, ninguna está bien, ninguna está mal, ninguna es mejor, ninguna es peor. Todas tienen chamba que hacer, cada una la chamba diferente. Todas tienen áreas de oportunidad y tienen beneficios, ¿no? O sea, como mencionaba aquí en el huidizo, son personas muy inteligentes, muy astutas, les encanta la poesía, el arte, la filosofía, todo lo que es energía mental, la manejan perfectamente, son inspiradores, pero normalmente se la pasan rezagados, y justo el trabajo que tienen que aprender a hacer es como a ir dándose cuenta
que si bien fueron rechazados por papá, mamá o por entorno, a veces el rechazo viene de abuelos, de tíos, etcétera, o te digo, el rechazo puede venir de que había una situación de pobreza y entonces no había como suficientes recursos para poder darle una buena vida a esa criatura y eso también influye. Pero necesitan entender que si bien sí fueron rechazados en algún momento, no significa que todo el mundo todo el tiempo los esté rechazando. Necesitan como salir un poco de su mente y habitar más el mundo físico, el mundo corporal, el mundo pues de la materia, de las ideas, de las personas, socializar y sobre todo toda esa energía mental que manejan, poder compartirla y ponerla al servicio de algo útil en la vida. Ok, pues interesante. Bueno, aquí aclaramos, no es intención de dar pedradas o de hacer pedradas, solamente pues tratar de identificarnos con cualquiera de estas, ¿cómo podremos decir de estas heridas o de estas o este tipo de caracteres o cómo lo podremos mencionar? Se llaman estructuras caracterológicas. Con estas estructuras caracterológicas para conocernos a nosotros mismos y también identificar a lo mejor a nuestros seres queridos o personas con las que interactuamos en lo corto o en lo cotidiano y pues entender a lo mejor por qué son de determinada forma. No es, el fin no es justificar, pero simplemente tratar de entender a lo mejor por qué reaccionan de tal manera u otra, porque precisamente ahorita me acordaste, Carlos, cuando estaba buscando definiciones sobre la palabra carácter, eso me aparecía, que el carácter es la manera en que una persona reacciona ante una situación por la que está pasando. Y la verdad, quiero decirte, Carlos, amigos, que dice mucho de una persona la manera en que reacciona a diferentes situaciones, ¿eh? Dice muchísimo. Hay una lectura bastante interesante, pero no te interrumpo para que sigas hablándonos de estas estructuras, por favor. ¿Cuál sería la siguiente? La siguiente viene de la herida de abandono y se le llama el dependiente. Sí, y bueno, retomando lo que decías, pedradas va a haber para todos porque todos tenemos una. Nadie Sí. se va a salvar de esto. ¿No? O sea, todos tenemos una estructura de caracterológica y como mencionaba, ninguna es buena, ninguna es mala, todas tienen chamba y todas tienen virtudes o cosas que ya conquistaron. De alguna forma, pues sí, todas son muy válidas. Y también cabe mencionar, Wilhelm Reich mencionaba que existía una sexta estructura hipotética, que era la estructura caracterológica, creo que la llamaba sexual, si no me equivoco, que es como la de una persona, un ser humano autoafirmado, que es capaz de independiente, que es capaz de ver tanto por sus propios intereses como por los intereses de los demás, como una persona, digamos, saludable o sana. Pero él mencionaba que esta estructura no podía existir en contextos sociales enfermos, como los nuestros. Entonces, en un contexto social donde hay muchas dificultades para la salud mental, como es el nuestro, naturalmente todos vamos a salir con alguna estructura que surge de una herida. Y también lo que él propone es la maduración de cada una de las estructuras de carácter para llegar hacia ese carácter sexual de una persona autoafirmada, segura, independiente, automotivada, que es capaz de ejecutar lo que quiere, de ir por lo que quiere, sin pasar por encima de los otros, que da servicio a su comunidad, o sea, como que sería, que vendría siendo como el ideal de un ser humano. Entonces, ninguna es buena, ninguna es mala, todos tenemos, y a veces tenemos las 5 heridas, solo que nuestra estructura no se consolidó más que en una, o sea, se quedó fija en una, pero eso no quiere decir que no tengamos las otras heridas y que no tengamos también rasgos que trabajar o de que beneficiarnos de las otras estructuras. Entonces, la herida que sigue es la herida de abandono y la coraza que nos da es la coraza dependiente. A nivel corporal son ojos muy grandes, labios muy carnosos, normalmente cuerpos estilizados, delgados y como muy suavecitos, son como pachoncitos, como que te dan ganas de apretarlos y abrazarlos.
La estructura dependiente, que viene del abandono, es una estructura que siempre está buscando validación en los demás. Su pensamiento constante es no puedo. No puedo solo, no puedo por mi propia cuenta, entonces aguanto maltratos, aguanto abusos, aguanto un montón de cosas con tal de no estar solo. Tienen un sentimiento principalmente de tristeza y de soledad. Sí, es principalmente tristeza y soledad y miedo a la soledad, obviamente, pero no es no es miedo en sí mismo, como en el rechazo. Estas personas son muy táctiles, les gusta mucho, son los que siempre te están abrazando y te dan beso y te quiero mucho, son muy expresivos, muy cariñosos, muy amorosos, y son personas muy sensibles también, tienen muchísima sensibilidad, pero como que más aplicada a la realidad. Entonces, venimos de una estructura muy mental a una estructura muy sensible o muy emocional. También son medio dramáticos en su momento, si no pulen esa parte. Entonces, ahora hablamos de una estructura que nos habla de sentir, de la importancia de sentir y de validar lo que sentimos y de validar lo que sienten los demás. Esa es principalmente la estructura dependiente, y lo que la estructura dependiente necesita es trabajar mucho en su autoconfianza, en su autoestima. Yo me quiero, yo puedo, yo me valido a mí mismo, y conforme yo me valido a mí mismo, dejo de tener dependencias o de hacia las personas que me rodean, que a veces me van a tratar mal, pero yo con tal de no estar solo ahí voy a estar, o de tener dependencias hacia sustancias, desde el cigarro hasta otras más fuertes, o a proyectos o a actitudes, ¿no? O sea, en general, justo por eso se le llama la estructura dependiente, porque siempre necesita, o sea, el niño abandonado siente que no puede solo. Entonces, justamente una persona, lo que hace la estructura de caracterológica es que congela a la mente en ese momento en el que vivimos esa herida, y hay que madurarla precisamente. O sea, hay que agarrar a ese niño rechazado o a ese niño abandonado y ayudarlo a madurar hacia un carácter sexual en el que sea independiente. Se me está yendo algo de un minuto. A ver. ¿Qué es? Bueno, algo también importante es que en el carácter, no, se me está yendo. Bueno, ahorita regreso. Sí, está bien. Sí. Entonces, van dos estructuras. También cabe mencionar que desde mi punto de vista, esto no está en los libros, o no que yo lo haya leído, pero desde lo que yo considero en mi práctica profesional y en mis propias conclusiones, me parece que la herida de rechazo y de abandono son las más fuertes y las que más imposibilitan o las que más trabas traen, porque son heridas que cuando eres un niño no sobrevives. Si eres un niño y te rechazan, no sobrevives. Dependes completamente de adultos para que te cuiden, para que te críen, para que te alimenten, para que te atiendan si te enfermas. Mismo con el abandono, un niño abandonado no sobrevive. Por su propia cuenta no. Entonces, son heridas con amenaza de muerte. Las otras son bastante fuertes, igual que todas, pero no ponen en riesgo tu vida. Entonces, la estructura de rechazo y la estructura de abandono son quizás como las más difíciles de desmantelar, porque hay que las heridas pueden ser simbólicas o literales. Es decir, pude haber sido literalmente abandonado, o pude haber sido emocionalmente abandonado, o pude haber sido sutilmente abandonado, ¿no? O sea, como desde muy chiquito, mi mamá es madre soltera, tuvo que trabajar y me dejaba en casa de la abuela, y la abuela ya estaba cansada, entonces solo se ponía a ver la tele y no me daba mucha atención. Eso para un niño es abandono. Sí, muy cierto. Muy cierto. O tener padres presenciales, ya sea el padre o la madre, pero no estar atentos físicamente a las necesidades del niño, o sea, estar ocupados en sus asuntos o en sus cosas, y por lo tanto, pues no, pues el niño está abandonado porque no hay nadie que esté al pendiente de sus necesidades. Si se siente feliz, triste o lo que tenga, pues no hay quien esté al pendiente.
¿verdad? Así es, así es. Sí. También a veces estos niños, como un mecanismo de defensa, se vuelven como muy independientes, pero aparentemente. O sea, son como yo puedo solo y les cuesta incluso pedir ayuda, pero por dentro siempre está esta parte que dice es que no puedo. Entonces, es gente que tiende a ser muy insegura y que se afianza mucho de lo que sabe hacer y le cuesta mucho trabajo probar cosas nuevas. Okay. La siguiente herida es la de la humillación. A esta estructura se le llama el masoquista, no porque le gusta el dolor, sino porque tiende a dejar sus necesidades al lado con tal de complacer a todo el mundo. Esta estructura se forma a partir de la herida de humillación. La humillación es cuando a un niño se le ridiculiza, se le pone adjetivos, se le pone nombres, se burlan de él, o cuando se señala mucho que es diferente a la familia. Por ejemplo, en la película de Encanto me gusta porque tiene como muy claras muchas de las estructuras. Está la tía que controla el clima. Ella es perfecta representación de la estructura huidiza o de rechazo. Luego está la mamá de Maribel, que bueno, no sale mucho, pero es así como toda compasiva, sumisa, bondadosa, apapachadora. Ella es la estructura de dependiente o de abandono. Luego tenemos a Maribel, que no encaja en su familia, que es la única sin dones, que todo el mundo la ridiculiza, que todo el mundo se burla de ella, y entonces ella se vuelve súper buena onda y está al pendiente de todo el mundo, de querer ayudar a todos, de querer complacer a todos, porque los otros aparentemente son más importantes que ella, porque ella no tiene dones. Entonces ella va a evitar a toda costa seguir siendo humillada por ser la única que no tiene dones, y a partir de eso es que busca como complacer a los demás. Ella es la iconificación perfecta de la estructura de humillación. En la estructura de humillación tiende a sentir principalmente vergüenza. Siempre están sintiendo vergüenza y están buscando como una forma de evitar o de atenuar esa vergüenza. Y mi profesor con el que estudié esto decía que son como un globo. Son como un globo que se infla, 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 o sea, aguanta, 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 y de repente al menor estímulo, ¡pum!, explota. Truenan y tienden a tener como arranques coléricos en los que ya soportaron tanto que de verdad ya les rebasó la situación y entonces sí explotan con toda la rabia de todo lo que tuvieron que reprimir previamente. Esta estructura necesita aprender a poner límites, a mirarse a sí misma, a validar sus necesidades y a expresar también sus necesidades y sus motivos. Y es curioso cuando esta estructura despierta, porque, o sea, despierta en conciencia, digamos, porque cuando las personas de estructura masoquista comienzan a poner límites, comienzan a decir que no, comienzan a decir yo quiero esto, no quiero lo otro, etcétera, etcétera, mucha gente se empieza a alejar de sus vidas, porque solo estaban ahí porque los complacían. Pero eso a la vez, haz de cuenta que todas las estructuras y todas las heridas terminan siendo profecías autocumplidas y tienden a ejecutar lo mismo que ellas sufren. Nadie rechaza más ni peor que alguien de una estructura huidiza o de rechazo. O sea, alguien de estructura de rechazo casi siempre está juzgando a todo el mundo. Nadie abandona peor que una estructura de dependiente o de abandono, porque te pegan mucho y aguantan mucho y ya que no pueden más, abandonan con tal de no ser abandonados. Entonces ellos se retiran, es muy común como parejas que quieren formalizar, una de las dos partes quiere formalizar y casarse o tener una familia o lo que sea, y uno de los dos huye, ¿no? Y dice, no, es que yo no puedo con esto, es como abandono para no ser abandonado. Y la estructura de humillación, justamente cuando explota, cuando truena porque ya no aguanta más, tiende a invalidar y a ridiculizar a los demás. Y tienen una postura como de decir, yo que aguanto tanto y tú eres débil y no aguantas nada y deberías aguantar más. Entonces, como te digo, todas tienen sus pros y sus contras. Lo que tiene muy bonito la herida de humillación es que son muy nobles, son muy dóciles, difícilmente van a buscar hacer daño a alguien.
son muy serviciales, siempre están como al pendiente de los demás. Entonces, chicos, si tienen a alguien con estructura masoquista en sus vidas, cuídenlos, escuchen sus necesidades, atiéndanlos, porque es gente con la que realmente puedes contar. Entonces, esa es la herida de humillación, y tienden a ser cuerpos anchos, robustos, normalmente gorditos, pero es un gordito que se ve como la grasa como durita. O sea, no es un gordito fofo o aguado, que ese sería más bien una estructura dependiente, sino es un gordito que se ve así como fuerte, o sea, como sólido, que es justo la respuesta del cuerpo para poder aguantar todo lo que cree que tiene que aguantar, toda la humillación, toda la vergüenza, genera capas de protección de grasa principalmente, pero como menciono, es una grasa dura, no es una grasa aguada, porque es una grasa que está diseñada para proteger, para aguantar. También quiero mencionar que el mencionar las características corporales de las estructuras no es para juzgar a nadie. Por favor, no juzguen a nadie por su cuerpo, es horrible, porque el cuerpo es nuestro inconsciente, o sea, es nuestro ser hablando a través de nosotros. Entonces, todos los cuerpos son una forma en la que la persona logró defenderse de aquello que les lastimó en la vida. Entonces, todos tienen una validez importante y hay que tenerles un respeto. Y también otra cosa interesante es que tampoco es tan, o sea, si hay una herida medular, que es justo donde forma la coraza caracterológica, pero tampoco es blanco y negro, o sea, o soy este o soy el otro, no, a veces hay combinaciones. Es como a lo mejor tengo estructura dependiente, pero también tengo mucho mazo, porque fui muy humillado. Entonces voy a tener rasgos como híbridos. O a lo mejor soy estructura de rechazo, pero también sufrí mucha traición, entonces voy a ser como delgadito, pero musculoso. Ahorita llego a la herida de traición. Entonces, es importante como sí encontrar la medular, pero no quedarnos con que solo esta es presente esta, o que el cuerpo solo se consolidó conforme a eso. Pasamos a la herida de traición. Súper. Pasamos a la herida de traición. En la herida de traición, la estructura, algunos catedráticos le ponen un nombre muy feo que no quiero usar ahorita, y otros le llaman el controlador. Yo diría que más que controlador es el dominante o la dominante. Esta estructura que sufre la traición, lo principal que experimenta es mucha desconfianza. Precisamente por haber sido traicionados, por haber sido utilizados por los adultos a su alrededor para sus propios fines, y decirle al niño incluso que era por su propio bien cuando era por bienes de los mayores, genera una desconfianza muy grande en el niño o en la niña, y es bien difícil porque realmente desde ese miedo a ser traicionados, desde esa desconfianza tan grande que les da la interacción social, se vuelven bien controladores, que yo diría de nuevo que más bien son dominantes. O sea, quieren ponerse encima del otro para asegurarse de que nadie los va a traicionar. Son los guerreros. O sea, también es bonito ver cómo, de nuevo, ninguna estructura es mejor ni peor, todas tienen sus chambas, pero también todas tienen sus funciones. Entonces, en una sociedad, así como hay abejitas, ¿cómo se llama? Abejitas polinizadoras, y hay abejitas que fecundan a la reina, y luego está la reina, y luego, o las hormigas, que hay hormigas guerreras, y hay hormigas cosechadoras, y así. Pues nosotros también somos un animalito, o sea, somos una especie animal. Entonces, digamos que la estructura del dominante tendría a ser como el guerrero, el arquetipo del guerrero. En las mujeres son cuerpos muy bueno, tanto en hombres como en mujeres son cuerpos muy seductores. Y les encanta el gym, y les encanta la vanidad y ponerse como muy presentables, porque lo mismo, son súper seductores. ¿Por qué? Yo te seduzco y te tengo aquí en la palma de mi mano, no me puedes traicionar. Viene de ese mismo miedo, de esa misma desconfianza. Entonces, las mujeres son acinturadas y caderonas, aunque estén con el peso que tengan. Pueden ser gorditas, pueden ser delgadas, pero van a ser acinturadas y caderonas.
Y los hombres, es muy curioso porque la mayoría, tanto hombres como mujeres, tienen el cuerpo muy abierto, porque es una caracterología como muy orgullosa, y los hombres tienden a tener la espalda muy ancha, pero la cadera angostísima y normalmente las piernas las tienen bien delgaditas. Entonces es como se identifica principalmente esta estructura. Y como te digo, la herida es la traición y entonces genera mucha desconfianza en ellos. También pueden ser medio coléricos, pero cuando la gente o las personas no hacen lo que ellos creen que deberían de hacer. No son propiamente malintencionados, aunque sí es mucho más fácil, como mencioné anteriormente, que sean los primeros en traicionar, sobre todo cuando huelen una amenaza de traición, sea real o no. Si para ellos les pueden ser traicionados, no van a dudar en traicionar al otro con tal de preservarse por raíz de esa desconfianza. Son muy chantajistas, muy manipuladores, muy hábiles con la palabra, te engatusan y te hacen pensar que el problema eres tú. Son muy hábiles para salirse con la suya. Entonces son muy buenos negociadores, son muy buenos abogados, son muy buenos políticos. La mayoría de los políticos son de esta estructura, de hecho, la gran mayoría. Les gusta... Sí. O sea, hasta los que dicen que son bien buena gente y que quién sabe qué, yo nomás les doy el cuerpo y digo, no, mijo, usted es bien controlador, o sea, ¿cuál noble y blanca palomita? O sea, en el cuerpo lees realmente la verdad de las personas. Y te digo, los hombres, la forma es como de un triángulo invertido, una pirámide invertida, o sea, son anchos de espalda y angostitos de caderas y piernas, con las piernas delgadas. Entonces, que curiosamente, la belleza hegemónica, o sea, la belleza como establecida, como la aceptada, esos son el tipo de cuerpos, los de esta estructura del dominante, que eligen. O sea, el hombre con la espaldota y la caderita, y las mujeres con la cinturita y la caderota. Y luego cuando vamos por esas personas y no han hecho su chamba personal, no, hombre, nos meten unos barridones. Pero sí, bueno. Me imagino. Wow, qué interesante. Es muy interesante cómo podemos saber tanto del cuerpo y sobre todo reflexionar en nosotros, ¿no? O sea, desde mis de respectivas heridas, a ver qué tan controlador soy, qué tan evitativo soy, qué tanto abandono, qué tanto traiciono, qué tanto humillo. O sea, creo que esa es realmente la finalidad de dar este programa, sino que todos podamos ir reflexionando qué tengo y qué necesito pulir y trabajar y qué tengo como recurso también. Son personas muy seguras de sí mismas, tienen como también muchos artistas, muchísimos artistas son de esta estructura. María Félix, por ejemplo, es la iconografía perfecta de esta estructura. Así como que la mujer ruda, fuerte, que puede contra todo, que no le importan los hombres, que acinturada, caderona, guapísima, o sea, es así como la representación máxima de esta estructura. No quiero hablar de artistas vivos porque pues, yo no soy nadie para andar ahí echando... bueno. Pero también en hombres, ¿quién sería? Está vivo, pero ya está viejito. El Arnold Schwarzenegger. Pues sí. Ándale. No, grandote, ancho, poderoso, así como, machote, ¿no? O sea, esa es la estructura perfecta del controlador o del dominante. Y lo que el dominante necesita hacer es aprender. Fíjate que ellos son los que más necesitan desarrollar su lado espiritual y sobre todo entender que todo lo que le hacen al otro termina impactando en ellos mismos. Necesitan aprender a confiar, pero también a no aprovecharse de los demás, a usar toda esa seguridad, toda esa garra, toda esa negociación que tienen al servicio de los demás y no solo de sus fines egoístas. Y necesitan aprender a decir la verdad. Suelen ser muy mentirosos. O dicen la verdad a medias, según les convenga. Pues sí. Así es, ¿no? Pues interesante. Una estructura dominante bien trabajada, son súper protectores, son súper asertivos, son súper seguros. Este maestro que mencioné, él decía que esta estructura construye castillos en el aire. O sea, pueden lograr lo imposible.
pero tienen que enfocarse en lograrlo al servicio de los demás, que no sea solamente su propio beneficio. Finalmente, llegamos a la estructura de la injusticia. La estructura de la injusticia genera al rígido. Es gente que es curioso porque aun cuando los ves, aun cuando están relajados, parece que están tensando los músculos. Normalmente, o sea, como que tienen el cuello así muy estirado, como si lo tuvieran tenso, pero no lo tienen tenso, o los brazos también así como muy, no sé, se les marcan los ligamentos de los músculos, se les marca toda la musculatura, aunque estén relajados, porque justamente es un cuerpo que se rigidizó frente a la injusticia. Entonces, frente a la injusticia, esta persona desarrolló como un sentido muy grande de justicia, de bienestar, de como ideales muy altos. Son gente que tiende a tener la quijada muy pronunciada, porque normalmente todo el tiempo están apretando la quijada para controlar lo que sienten, lo que dicen y lo que hacen. Es gente también muy controladora, pero que es más controladora de sí misma que de los demás. O sea, a él no le importa tanto qué hagas tú con tu vida, siempre que al hacer lo que esa persona te pide que hagas, lo hagas bien, para sus estándares son súper perfeccionistas. De hecho, son cuerpos también como cuadrados, muy armónicos, hay mucha como... Son muy elegantes también, cuerpos muy elegantes. Tiende a haber una simetría, esa es la palabra, una simetría muy clara entre hombros, cadera, o sea, son cuerpos como muy simétricos, muy armónicos, y curiosamente son muy torpes. Es gente que todo el tiempo se está golpeando en las paredes y en todos lados, porque es tan rígida su postura que les cuesta incluso flexibilizarse al momento de moverse y terminan golpeándose con las cosas. Esta estructura busca mucho la justicia, se exigen muchísimo a sí mismos. Es muy común que tengan el síndrome del impostor o de la impostora. Pueden tener como muchos ataques de ansiedad, de pensar que no hacen las cosas suficientemente bien, que no quedó perfecto, que no soy suficiente. O sea, ese tipo de cosas como que los paraliza mucho. Tienden a ser, es curioso, son sumamente sensibles, pero están sumamente desensibilizados. Es decir, aprendieron tanto por esa injusticia a reprimir sus emociones que no las tocan. Y curiosamente en proceso, cuando las van descubriendo, hasta se asustan. De decir, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto de que estoy triste por que voló la mosca? Pues sí, sí estás triste porque eres bien sensible. Solo que tu postura rígida de tener que ser perfecta o perfecto, pues no te está permitiendo darte cuenta pues, que tienes un montón de emociones que son sumamente imperfectas. Yo creo que las emociones son, socialmente por lo menos, lo más imperfecto del ser humano. Así es. Entonces, esta estructura necesita mucho aprender flexibilidad, precisamente, hacer contacto con sus emociones, hacer contacto con su vulnerabilidad, con sus sensaciones, también con su cuerpo, dejar de ser tan mentales, porque también toda la energía se va mucho a la cabeza, que es donde idealizamos los conceptos de perfecto que tenemos que alcanzar o de perfección que tenemos que alcanzar. Y son muy buenos logísticos, organizadores, llevan los proyectos, cuidan los detalles. Es gente que si le das un cuarto así completamente desordenado y les das unas horas, te lo van a dejar pulcro. Como hay una mujer asiática, no sé, creo que es japonesa, que se ha vuelto muy famosa por organizar los espacios y que dice que solo puedes tener 10 libros en tu casa y no sé qué. Bueno, ella es súper rígida, o sea, así de que todo sea plano, todo sea blanco, todo sea perfecto, todo sea limpio. Y volviendo al ejemplo de la película de Encanto, la personalidad del dominante es esta Luisa, la hermana, que se ve además así como toda fuerte, poderosa, que justo su argumento en la película es que ella puede todo y que ella nunca se rompe y que ella carga con todo y con todos. Esa es la estructura dominante, así como de no, reina, a ver, relájate, pide ayuda y ponte al servicio de los demás, pero también los otros al servicio de ti.
Y la estructura rígida es la de Isabela, la hermana perfecta, que es sumamente infeliz haciendo lo que hace y tomando las decisiones que toma, pero eso es lo que se espera de ella, eso es lo perfecto para ella. Entonces, como podemos ver, todas las estructuras tienen mucho para dar y mucho que trabajar. Así es. No, pues te quedas pensando en muchas cosas. Tengo aquí comentarios de nuestros amigos. Rocharito Rubio Medina, buenas noches, gracias por el tema, siempre es muy interesante. Nos saluda a ambos y a Israel Trejo, saludos a Israel Trejo hasta cabina, que por ahí nos ha estado checando, a ver cómo se ha realizado la transmisión. Muchas gracias, Israel. Rocío Hernández, ella nos dice que excelente tema, nos desea buenas noches y pregunta, ¿cómo se puede sanar la herida del abandono? Bueno, yo aprovecho para ampliar la pregunta de Rocío y si de alguna manera en este sentido, ya que nos identificamos con alguna o algunas heridas, la primera pregunta sería, voy a mezclar mi pregunta con la tuya, Rocío, si no tienes inconveniente. La primera pregunta sería, ¿podemos tener varias heridas o todas las heridas en nuestro carácter o Sí, estructura? hay una definitoria. Sí, Ajá. o sea, hay una definitoria y una que es la que más te pega, pero puedes tener las 5 sin ningún problema. Y eso sí, el carácter se organiza conforme a la principal. O sea, el cuerpo se organiza conforme a la principal, pero puedes tener un cuerpo rígido con masoquismo, sin problemas. Bien. Rocío pregunta, ¿cómo se puede sanar la herida del abandono? Y pues de una vez, pues si nos puedes decir también de las demás, pero ella específicamente pregunta por la del abandono. Mira, ¿cómo hacer ese trabajo? Pues ahora sí que con terapia, pero lo que se hace en terapia para sanar estas heridas es lo siguiente. Llega un punto en la maduración del ser humano, que creo que a eso se refería un poco Reich cuando hablaba del carácter sexual y de este hombre autoafirmado, automotivado, esta mujer también autoafirmada, automotivada, etcétera. Llega un punto en la vida en que tienes que ver a papá y a mamá y reconocer que te dieron lo que tenían. Bueno, malo, completo, incompleto, te dieron lo que tenían. Y entonces de ahí, eso no los justifica, sobre todo cuando hay papás crueles, porque hay padres muy feos, la verdad. Hay madres narcisistas, padres narcisistas, hay psicopatologías, hay de todo. Pero finalmente es decir, a ver, ese es mi punto de partida y eso es lo que ustedes me pudieron dar. Entonces tienes que iniciar un proceso de autopaternaje, de aprender a darte a ti misma, a ti mismo, por medio de actos simbólicos, de rituales, en tu día a día, hablando con una fotografía de ti cuando eras niña, cuando eras niño, y decirte lo que tú, desde tu yo adulto, lo que tú necesitaste que un adulto te dijera cuando eras niño, cuando eras niña. Entonces, en específico, en la herida de abandono, necesitas aprender a que sí puedes, y entonces puedes tomar una fotografía de ti de niña, y decirle a esa niña, tú puedes, eres valiente, eres fuerte, eres amada, yo te cuido, yo te abrazo, yo te apapacho, etcétera. O sea, y un decálogo para la de rechazo sería, eres bienvenida, eres aceptada, tienes mucho tienes mucho que dar, el mundo es un lugar seguro, la gente necesita de tus dones y talentos. Para la herida masoquista sería así como, tu opinión es importante, mereces respeto, eres valiosa, yo te cuido. En general eres valioso y yo te cuido, duplica en todos, pero en específico de la humillación tiene que ver con tus límites son importantes, tienes derecho a decir que no, lo haces muy bien, tú eres más importante que los demás, tienes derecho a cuidarte, no tienes que complacer a todo el mundo. En la estructura del dominante tienes que decir, puedes confiar en los demás, no, los demás son tan importantes como tú, todos somos una red que nos sostiene. Por eso el dominante necesita meterse mucho a la espiritualidad, porque la espiritualidad habla de un colectivo integrado, y es justo lo que le falta al codominante. O sea, ellos creen, y genuinamente lo creen, que su perspectiva y su forma es la única. Entonces, pues eso, le quieren controlar la vida a medio mundo con chantajes y mil cosas, pero porque creen que si no lo hacen a los otros les va a ir mal. Entonces, aprende a respetar los procesos y las formas de los demás, no tienes que tener el control de todo, no tienes que cargarlo todo. Y el rígido sería así como de eres sensible,
no tienes que ser perfecta, eres perfecta tal y como eres, tienes derecho a equivocarte, tienes derecho a fracasar, haces bien las cosas, para mí eres suficiente. Serían como, ahorita de que se me ocurre así al aire, son decálogos que uno se puede decir a sí mismo según la herida. Perfecto. ¿Ibas a decir algo más? No. Ah, ok, muy bien. Precisamente, bueno, Mari Castillo preguntaba que si se pueden tener, nos decía buenas noches también, todas las heridas, pues ya nos contestaste de alguna manera. Carlos, ¿crees que en alguna otra emisión más adelante pudiéramos o ves válido o apropiado en seguimiento a este tema, hablar de las heridas, cómo sanarlas, cómo trabajarlas? A propósito de... Se me hace difícil para un programa, la verdad, es muy complejo. Es como, no son recetas, lo veo más, sí lo veo difícil, Karina, para que te digo que no. Sí, ok, se hace el planteamiento y bueno, pues para ver la manera, si no, pues ahí está una de las opciones, terapia psicológica, eso te referías, ¿verdad, Carlos? O de cualquier tipo, pero que hagas la chamba que tienes que hacer, o sea, si quieres con ángeles, ve con ángeles, si quieres psicólogo, ve psicólogo, si te gusta el sistémico, ve al sistémico, si quieres psicoanálisis, pues no vas a resolver nada, pero vas a entender todo, ve al psicoanálisis, lo que quieras, pero trabajo personal, básicamente. Sí, ok, sí, porque un planteamiento ya de esta servidora precisamente es que viene aquí sobre la mesa, precisamente en el sentido de que, bueno, ok, ya nos identificamos, ya nos dijiste cuáles son esas heridas, ya nos identificamos con todas o con principalmente con una, o una nos hizo así como más focos rojos y ya dijimos, bueno, ok, con esta me familiarizo, nos identificamos, nos reconocimos y a lo mejor decimos, oye, pues es que sabes que a mí la verdad no me gusta esto de mí, de mi carácter. ¿Qué puedo hacer? Porque una actitud muy fácil y pasiva y hasta cómoda sería decir, ay, pues yo soy así porque la vida y mis padres y no sé cuántas cosas me pasaron de niño o de niña, me hicieron de esta manera. Pero pues me imagino que podemos tener la oportunidad de trabajar esas heridas, ¿no? No quiere decir que de alguna manera estemos marcados de por vida, válgame la redundancia. No, para nada. De hecho, todos tenemos que hacer chamba. O sea, justo eso decía, todos tenemos que madurar esas heridas hacia una personalidad independiente, autogestiva, bla, bla, bla. Lo primero que podemos hacer es tomar conciencia. ¿En qué momento estoy siendo yo partícipe de mi propia herida? Porque sí, lo que me hicieron en el pasado ya pasó. Pero si yo me abandono a mí mismo frente a una pareja narcisista, ahí ya no me están abandonando mis papás, me estoy abandonando yo. Si yo me rechazo a mí mismo y no me subo al escenario a cantar, me estoy rechazando yo, no me está rechazando el público. Si yo controlo y domino y chantajeo y traiciono, el que está traicionando soy yo. Y luego me explota en la cara, el que está traicionando soy yo. Si yo no sé decir que no y no sé poner límites y no sé cuidar mis necesidades, ahí ya nadie me está humillando, me estoy humillando yo. Y si yo no sé reconocer mi esfuerzo, mi labor, mi emoción, ya no me están siendo injustos los demás, yo estoy siendo injusto conmigo. Entonces, hay que aprender a ser responsables. Si bien son cosas que nos sucedieron y nos marcaron, son cosas que nosotros tenemos que aprender a tomar ahora sí que el toro por los cuernos, y nosotros desaprender lo que nos enseñó esa herida y aprender conductas nuevas que nos permitan precisamente ser más funcionales. Eso es a grandes rasgos lo que se hace en terapia. Entonces, lo primero es tomar conciencia en qué momento yo me vuelvo perpetuador de la herida, o conmigo o con el otro, y empezar a cuestionar. A ver, ¿realmente soy tan débil que no puedo decir que no? ¿Realmente, o sea, que no puedo en cuestión del abandono? ¿Realmente soy tan indefenso? No, ya no eres una niño de 3 años, ya eres un adulto, una adulta. Entonces, pues suelta a tu pareja tóxica que nomás se aprovecha de ti. Ya no lo necesitas y enfréntate al dolor. Eso sí, y por eso es importante la terapia. Cuando empezamos a hacer cosas que rompen el patrón de la caracterología, nos viene el dolor de la herida. Todo lo que hace la herida, todo lo que hace la coraza es evitar ese dolor, porque cuando éramos niños ese dolor nos podía matar.
Ahora que ya somos adultos, hechos y compuestos, bueno, o sea, completitos, bien desarrollados, el dolor ya no nos mata, pero sí se siente bastante fuerte. Entonces, justo por eso se aconseja un acompañamiento de cualquier tipo, porque al yo desafiar esos mitos que mi estructura crea, pues me voy a enfrentar al dolor y tengo que saber que lo puedo atravesar y que lo puedo sobrevivir. Pues sí, entender, Carlos, que pues ahora sí, en buen sentido de la palabra, nos va a doler, Ajá, pero es necesario para sanar, para así es. estar mejor, para hacer precisamente pasar de ese niño herido que está pues ahí, aunque seamos unos adultos hechos y derechos, ya hasta adultos mayores, o jóvenes adultos, y está ahí el niño herido saliendo a cada rato a relucir en nuestras relaciones laborales, personales, de pareja, porque pues no hemos logrado sanar esas heridas. Entonces, si lo reflexionamos desde esa manera, vale la pena. ¿A quién no le gustaría a lo mejor no repetir? Tú hablabas mucho de patrones. Repetir esos patrones que nos molestan, esos patrones que nos incomodan, a lo mejor ya no ser tan huidizos, ya no ser tan coléricos, ya no ser de determinada manera, porque a lo mejor eso nos ha traído problemas o nos ha hecho perder hasta personas muy amadas o relaciones muy apreciadas. Entonces, la verdad vale la pena, así como nos lo dice Carlos Don. Y pues si va a doler, bueno, va a valer la pena todo sea con tal de, o sea, es como cuando te dicen, te tenemos que operar y tú pronto me va a doler, pues claro que te va a doler la cirugía, pero, y a lo mejor necesitas rehabilitación, pero va a valer la pena porque a lo mejor recuperas tu movilidad, puedes rehacer tu vida otra vez, pues esto es igual. Entonces, pues vale muchísimo, muchísimo la pena. Quiero agradecer a Carmen Velasco Limón, que nos desea buenas noches. Y pues, ¿qué conclusión podríamos darle a este tema, Carlos? Ya para despedirnos, porque ya el reloj nos marca la hora. Nadie es mejor ni peor que nadie. Todos tenemos virtudes, todos tenemos áreas de trabajo, todos venimos a esta vida a chambear, cada quien en cosas distintas. Creo que esa es la mejor conclusión que puedo dar a este tema. Así es. Entonces, pues amigos, ahí está la tarea. Gracias por mostrarnos esta visión, esta perspectiva, Carlos, desde lo que es la salud mental, la psicología, el desarrollo personal, lo que es el carácter, en qué nos ayuda, cómo nos define y cómo nos puede pues ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Yo te quiero agradecer tu presencia y participación, y si nos puedes dejar algún número de contacto, recordando que Carlos constantemente está haciendo temazcales, meditaciones guiadas, no sé si tengas algo en puerta que quieras anunciar o simplemente dejarnos tu número. Voy a hacer una meditación por el equinoccio, pero la verdad todavía no determino la fecha. Entonces Ajá. les dejo mi número 33 15 20 57 44, 33 15 20 57 44. Gracias. Y tengo una Carmen página que Velasco, se llama, a ver, dile. se llama Carlos Don, psicólogo y chamán, me parece que se llama mi página. Sí, Carlos Don, psicólogo y chamán, es en Facebook exclusivamente, ¿verdad? Sí, Sí, Carlos, de ¿verdad? momento sí. Ok. Y Carmen Velasco Limón felicita por el Uh -huh. tema. Sí, muchas gracias, Carmen. Pues bueno, Gracias. nos despedimos, pero aprovecho, Carlos, agradezco tu presencia y participación, y aprovecho, se me había pasado, amigos, algo súper importante de comentarles y compartirles esta alegría. Esta servidora desde la semana pasada, desde el pasado 6 de marzo, cumplió 28 años detrás del micrófono. Entonces lo celebro contigo, Carlos, lo celebro con ustedes, amigos que Felicidades, Karin. nos escuchan, y pues ya se nos estaba yendo el avión, ya ahora sí ahogados con otros temas y asuntos varios, pero agradecemos a la vida, al universo, a Dios Padre, Madre, que nos permita seguir aquí con ustedes, y si ustedes están de acuerdo, pues aquí seguiremos compartiendo muchos más temas en Viviendo lo Divino, y pues
Aquí estaremos por lo pronto la próxima semana con otro tema de interés. Entonces, su amiga y servidora Karina Rivera se despide. Muchísimas gracias, Carlos. Amigos, amigas, nos despedimos. Gracias a Rocío Hernández que nos felicita. Y nos vemos y escuchamos en otra ocasión en su programa Viviendo lo Divino. Hasta la próxima. Gracias.